Estamos en un momento que tendremos que brindar porque acaba un año, empiezan las fiestas de Navidad y todas esas historias, pero también nosotros hemos llegado sorprendentemente a un punto que nos ha llevado a Freud. Entonces igual no puede venir, Elena, pero el texto que hemos elegido es el texto más problemático que hay para todo, que es el yo-yo de ello, que es donde aparece toda la pelea, vamos a decir, con la Go Psychology. Para nosotros es un texto pues que Lacan le impactó mucho, en negativo. Para lo cual vamos a hacer una lectura del yo y el ello de tal manera que vamos a ir hacia adelante y hacia atrás de los textos a los que nos remita, partiendo de él. Hacia adelante tenemos desde el proyecto, la metapsicología, análisis de masas anterior, no me acuerdo. No, psicología de las masas es Más del, allá del ¿qué? principio del Del placer y de 23, posteriores creo. tenemos inhibición, síntoma y angustia, o sea, un montón de textos donde podemos bucear para sacar lo que es en Freud. Nos hemos llevado una sorpresa en la preparación de este curso realmente importante. Yo la voy a comentar, voy a empezar a comentarla por lo que yo me he encargado, y es de las traducciones. Resulta que las traducciones que estaban manejando nosotros, que tenemos suerte, es la de Amor Ruptu, que es una traducción, bueno, las primeras que se hicieron de la obra de Freud completas, voy a deciros, lo tenéis en las primeras páginas de Yo y el Ello. Qué La primera lindo. que se... ¿Qué? ¿Ha dicho alguien algo? No. No, perdón. La primera fue una traducción de sus obras en alemán, que duraron del 1924 al 34. Freud estaba vivo. Y esas son contemporáneas perdón, esa no es una traducción, es una recuperación de sus obras en alemán. Y, Exacto. la segun- y es contemporánea de la traducción de Ballesteros, que es la de Biblioteca Nueva, que va a durar desde el 22 al 34 también. Luego aparece una edición inglesa en el 1950, lo subrayo porque es muy fuerte. Esa edición no es la estándar edición la que hace Stretcher, o como lo queréis pronunciar, porque hay varias diferenciaciones con James Stretcher, el autor de la estándar edición. Esta se la encargan a él, se la encarga el Instituto Psicoanalítico de Londres en 1948. Se la encarga. Entonces él coge y empieza a traducir toda la obra de Freud al inglés con Isabel, si no te desbloqueas el micrófono, no te oigo. La interrupción, pero dijiste, ¿se la encarga a quién? Se la encarga el Instituto Psicoanalítico de Londres, se la Ah, encarga a James Streich, es inglés el James Streich. ujú, Se la encarga, son analizantes de Freud y su mujer, y ujú. se la encarga 1948. 1948, estamos 3 años después, creo que de la guerra mundial. Sí, 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 sí. ¿Eh? Entonces, la primera que aparece va a ser desde 1953 a 1966, en inglés. Ujú. Y luego el último volumen de todos es en 1974. Mm, Esto en inglés. Tened en mm. cuenta que Lacan nace con el siglo. Mirad la edad que tiene Lacan. Cuando le encargan la estándar edición a James Stretcher es 1948. Tiene 48 años Lacan. Cuando la saca, que es en el 53-66, tiene de 53 a 66 años. Hemos investigado y Lacan no sabía inglés y Lacan no sabía alemán. O sea Bueno, que tenía que... lo del alemán tiene algún matiz porque,
Creo que No empieces con matices que no sabía alemán. hizo No algún empieces con intento de matices. traducción, pero parece que no lo No, hizo manejaba. algún texto de traducción que es la homosexualidad, celos y la paranoia, en la que tenía unos cuantos alemanes que a los que Tres o traducía. cuatro, sí, sí, que lo asesoraban, sí. Entonces, la que tenemos nosotros, lo tenéis en la página siguiente, es la que ha sido cotejada, está traducida directamente del alemán. Del alemán tenemos dos, hemos dicho, ¿eh? Una que se hizo en el 2434, que la tenéis en la primera página, soy incapaz de pronunciar, Gassenmelet, y no está por aquí Gloria, Ujú. el Stiften, o no sé qué, cómo se lee eso. Y la segunda está, esa es del 39, Jensalmerke, que no sé cómo se pronunciará. Esa es de la del 50. Espera, esta es del 53-66. Esta nuestra era traducción de esta cotejada página en página y palabra con la estándar edición de Streicher, Pero traducida directo del alemán. pero traducida directamente del alemán, cotejada con la de Streicher. Eso es. Entonces, claro, con estas fechas de traducción, pues nosotros hemos visto que no se podía en absoluto hacer una investigación y una buena lectura del yo y el ello. Y basarse en la lectura que dijeran, claro, la cantidad de alemanes psicoanalistas que emigraron a Estados Unidos en la guerra, es un montón. Y si ahí Lowenstein, Hartmann y Chris fundaron con Ana Freud la Psychology, es una cosa. Pero el texto, el yo y el ello, de Freud no se podía leer. ¿Tienes la referencia que alguien la mencionó el otro día cuando investigábamos? La referencia de de quienes ayudaron a Lacan con la traducción del texto sobre el masoquismo. No, masoquismo no era la homosexualidad, celos Perdón, y la sí, paranoia. exacto, sobre el de la homosexualidad. Y en Porque la TM, ¿no? sé que estaba Granoff y sé que estaba Leclerc, es decir, que creo que son los que le ayudaron, creo que eran los que terminaron siendo Safuán, también disidentes. estaba Safuán. Tafuán, exacto, ¿no? Los que Había, se fueron. había un Mm. montón de gente, pero el alemán se encargaron de hacerlo la gente que era austríaca, de habla alemana, pero Lacan no sabía alemán. Yo en broma siempre digo que Lacan sabía parisino, punto y pelota. Entonces, eso es muy grave porque no se puede hacer, o sea, cogerse la egopsicología de los americanos y con ello criticar el yo y el ello, pues nosotros hemos hecho un poco de investigación. A partir de ahí nos fuimos a ver también, no sé, por la primera nota de página que tiene Stretcher en el texto, Ujú, página 3, aquí lo tenéis. Si tenéis el texto delante, dice que este libro lo escribió en septiembre del 22, no, lo no, no. publicaron en la tercera semana de abril del 23 Ujú. y rápidamente nos envían, aunque ya estaba hecho en julio del año anterior, a Ernest John. Y nos hemos ido a Ernest John. Ujú. Y ahí hemos visto un panorama de la época particularmente desolador, del que nos va a hablar un poco Maripaz. Eh, hola. Bueno, sí, bueno, que el año 23, en 1923, fue un año para Freud, en el que escribió el yo y el ello, uno de los periodos peores, más críticos de su vida, porque fue cuando le detectaron el cáncer en el paladar y en abril se lo diagnosticaron, vamos, y bueno, que sufrió un montón de operaciones. Bueno, llegó a sufrir a lo largo de su vida 33 operaciones. Bueno, en esa época, pues creo que fueron dos bastante importantes. La cirugía inicial que le hicieron no fue nada satisfactoria y le hicieron luego tratamientos de rayos X, que también fue súper doloroso. Em, Entre medios llegó a irse a Roma porque, bueno, se fue a Roma con su hija y a la vuelta le hicieron otra doble operación. Fue la misma operación en dos etapas, como si dijéramos. Y además se le hicieron con anestesia local, o sea, no, debió ser horrible, o sea, lo dio pasar fatal.
tuvo recaídas, tuvo en las operaciones casi se desangra, bueno, hubo uno que le salvó la vida, el enanito cabrón o algo así le llamaban porque le cayó fatal al principio y en el hospital no le fue el botón de llamar al médico y al que le caía fatal le salvó la vida, que fue el que llamó a los médicos. O sea, que hubo varios momentos bastante críticos. Y bueno, eh, eh, llegó a un pacto, su hija al final se ocupó mucho de él y llegaron a un pacto porque le pusieron una prótesis y esa prótesis le llamaba el monstruo. Y era una prótesis tan grande que le tenían que abrir muchísimo la boca para podérsela, le creaba llagas, o sea, te os estoy poniendo un poco el... Llegó a una especie de pacto con su hija donde por favor no quería nada de sentimentalismo, que tratáramos el tema de la manera más fría posible, ¿no? Y en este contexto de dolor físico intenso y continuo es cuando Freud escribe el Yo y el Ello, al que presenta a Ferenczi y lo presenta como una continuación especulativa del más allá del principio de placer, que es lo que estábamos viendo antes. Y Ferenczi, una vez se lo lee, le manda una carta que yo no he podido encontrar un resumen, pero no la carta original, donde le señala que simplemente el super yo es en gran parte inconsciente y le reprocha el que no haya desarrollado suficientemente, o sea, que haya marcado con intensidad su estructura originaria del super yo. Y Freud le responde que tiene razón, que ahora no va a volver a editar todo, pero que es un texto que, que es muy oscuro y que no está nada contento con el resultado. Y, y no tanto como estuvo con el Más allá del principio del placer, que ahí sí que muestra mucha satisfacción con ese texto. Pues con este Freud cree que es muy oscuro y que no está nada bien escrito. O sea, no está satisfecho. Pero bueno, Está la correspondencia, tuvo mucha correspondencia él en esa época con Ferenczi y con Grodeck. y con Grolet, sí. La carta es de finales de abril de 1923. ¿Tú la has encontrado, la original? Sí, Las bueno, tiene, tiene un recorte, sí, pues sí, pero Así me que, parece que mira, pues, es mándamela cuando puedas, interesante, porque ¿cómo no? Es interesante que hay un punto donde Freud se queja, ¿no? De la forma de construir el texto. Dice, ahora me encuentro bajo la conocida depresión que sigue la corrección de las pruebas de edición. Dice, y me estoy jurando a mí mismo no incurrir nunca más en semejante embrollo. Se me ocurre que después de más allá del principio del placer, la curva ha descendido bruscamente. Este trabajo está aún lleno de ideas y bien escrito. La psicología de las masas está bien cerca de la banalidad. Y en cuanto a este libro se refiere al yo y el ello, es decididamente oscuro, está compuesto de manera artificial y mal escrito. Pero luego añade, y me parece que es importante lo que añade, por eso traigo la cita textual, ¿no? Dice, con excepción de lo que se refiere a la idea básica del ello y el esquema acerca del origen de la moral, estoy disconforme con todo lo que, realmente con todo lo que contiene. Bueno, son dos cositas, ¿no? Con las que no está en desacuerdo, son dos piezas muy importantes, muy ¿no? importante, sí. Yo la que no encontré es la carta de Ferenczi a Freud, esa no la he encontrado. Ah, esa no la tengo No, tampoco. esto sí que lo tengo, claro, eso sí, pero el otro no. Vale, Mm. entonces es muy importante a la hora de leer este texto que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que lo que está lo que él está muy conforme es con el ello y con, ¿cómo lo dice lo de la moral? Con el origen de la conciencia moral. Lo dije así, con el origen de la conciencia moral, Lo dice el esquema acerca del origen de la moral, no es de la conciencia moral, de la acerca moral. del origen de la moral, acerca del origen de la moral. Esto es muy importante porque el ello va a ser una de las aportaciones que va a hacer y, y acerca de la moral va a estar en el núcleo, que no nos dará tiempo hoy, del superior. Para que veáis cómo estaba el hombre, no se sabe qué mes lo operaron, no se sabe, yo lo he intentado buscar pero no lo he encontrado. Le escribe a Abraham el 19 del 10 del 23, el 10 de noviembre, le escribe a Abraham, él, a Abraham, porque Abraham le envía recortes, le envía todo para mantenerlo al día. Dice, mi querido insuperable optimista, dice Freud.
Hoy fue renovado el tapón. No sé si se referiría a un tapón que le pusieron en la boca. Mm. Levantado de la cama. Él. Lo que ha quedado de mí ha sido vestido. Lo que ha quedado de mí ha sido vestido. A saber lo delgado que estaría. Gracias por todas las noticias, cartas, saludos y recortes periodísticos. Tan pronto como pueda dormir sin inyecciones, iré a casa de Freud. O sea, está en el hospital, no sé dónde está. Cordialmente suyo. Aquí lo tenéis, si lo queréis leer, está en la biografía de Ernest Sion, lo pone ahí en el texto, en Ujú, la página 109, en Progreso y Desdicha. O sea ujú, que tenemos a un Freud realmente muy tocado por la enfermedad y haciendo un texto que yo diría que, por lo menos de los que yo tengo noticia, es el segundo. Primero es el proyecto de psicología para neurólogos, que no lo deja ni publicar, y Mm. segundo, el que dice que está un poco oscuro es este. Parece que hay que tomarlo, hay que investigar qué pasa con este texto y qué está ujú. diciendo y que no llegó a poder poner qué le decía Ferenczi y cuáles son sus ideas y su correspondencia con Grode, a propósito de ello, y qué está diciendo con la moral, porque lo de la moral es muy fuerte, por lo menos en tercera parte del texto. El que ha hecho el resumen es José, te paso la palabra. Y hemos decidido por un tema de tiempo y también por un tema de la lógica de la construcción del propio texto, dividir el trabajo en dos partes. Hoy abordaremos la primera y nos referiremos a la introducción de Stretchy, que siempre es muy esclarecedora, y a los capítulos uno y 2. El primero se llama Conciencia e Inconsciente y el segundo se llama El yo y el ello, es decir, que tiene el mismo título del texto. Y decidimos hacerlo así porque nos parece que el hilo conductor de esta primera parte es la noción de inconsciente, que ya veremos los cambios que introduce, que son muy importantes, mientras que en los capítulos siguientes, que abordaremos la próxima vez, este, digamos que el interés se va desplazando hacia las cuestiones relativas al superyo. De hecho, el capítulo 3 se llama El yo y el superyo, ideal del yo. El 4 las dos clases de pulsiones. Y el 5 los vasallajes del yo. Hay un par de apéndices. El primero, los apéndices son de Stretchy. El primero se llama Sentido descriptivo y dinámico del inconsciente. Y el segundo, El gran reservorio de la libido. También, si nos da tiempo, lo abordaremos la siguiente vez. Bueno, entro con el comentario de Stretchy, ¿no? Dice, lo primero que aparece allí con fuerza es una referencia a un texto, a un resumen que está titulado como Consideraciones sobre lo inconsciente. Ese resumen es de un autor desconocido, no se sabe si es el propio Freud o alguien cercano a él. Fue publicado en una revista a propósito de una intervención que sí que fue de Freud y que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 1922 en el séptimo Congreso Psicoanalítico Internacional. A propósito de esto, lo primero que resulta interesante en este pequeño resumen es que hay una consideración sobre lo inconsciente que es descrito como un término descriptivo, es decir, relativo a las cualidades. Y siendo de esta manera, lo inconsciente como lo no consciente, se le podría hacer equivaler a lo latente. Es decir, lo inconsciente desde el punto de vista descriptivo sería lo latente. Lo latente quiere decir lo que no es consciente. Pero, tal como lo ven allí, dice la concepción dinámica del proceso represivo, sino la concepción descriptiva. La concepción dinámica del proceso represivo fuerza a dar a lo inconsciente un sentido sistemático. Es decir, que para Freud lo descriptivo, el inconsciente descriptivo, no es el inconsciente psicoanalítico. El inconsciente psicoanalítico es el producto de una
construcción que tiene que ver con lo reprimido, donde en este momento lo inconsciente se equipara a lo reprimido. Entonces, este inconsciente como equivalente de lo reprimido es distinto del inconsciente temporario o latente y lo veremos cuando, como hay un esfuerzo de construir un inconsciente sistemático a partir del inconsciente dinámico, también veremos que es el producto de la acción de dos fuerzas. Una que reprime y otra que pugna por salir, digamos, por levantar lo reprimido, ¿no? Y encontramos allí algo que me pareció que era muy importante, porque dice, no es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente. Esto es una puntuación fundamental, porque decíamos, a partir de la hipótesis dinámica, se hacía equivaler lo inconsciente con lo reprimido. Y ahora, en ese resumen de la conferencia, nos dicen, no es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente. Y se añade, dentro del yo hay un inconsciente que desde el punto de vista dinámico se comporta como lo inconsciente reprimido. Eh, De repente aparece el yo, ¿no? Entonces, tratemos de organizar un poco esta información, ¿no? Desde el punto de vista estructural, nos dice el texto de Strachey, es decir, desde el punto de vista estructural, lo inconsciente no era lo opuesto a lo consciente, ni a lo preconsciente. Desde el punto de vista estructural, lo inconsciente era lo opuesto al yo. Y a propósito de esto, quiero leer algo que está en relación con esto, pero es anterior. Está en la carta del 17 de abril de 1921, la carta de Freud a Grodek. Ya verán que este autor es importante. Freud le dice, en sus profundidades, el yo es también profundamente inconsciente y confluye con el núcleo de lo reprimido. La representación más acertada parece ser, pues, que las articulaciones y separaciones observadas por nosotros, es decir, las separaciones tópicas, estructurales, etcétera, solo son válidas en un sentido relativamente superficial. Pero en lo profundo, para lo cual pero no en lo profundo, para lo cual su ello sería el término apropiado. Su ello. Ya veremos que el término ello lo toma Freud de Grodek. Bien, entonces me parece que es importante. Al yo como una instancia organizada se opondría el inconsciente, que no tiene esas características, ¿no? Eh, para Strachey, esta construcción sobre la estructura, sobre las instancias, sobre el sistema, es una construcción que dice que es algo oscura, que Freud no llega a definir muy bien. Freud también se queja, como hemos visto antes, de algunos aspectos de su construcción de este texto, ¿no? Y entonces, es interesante porque dice que estas instancias o sistemas lo introdujo a partir de imágenes espaciales o tópicas. Pero añade que Freud decía que no debían tomarse al pie de la letra. Es lo mismo que dice aquí en esta carta que les he leído, ¿no? Ya en Más allá del principio del placer, que es un texto del 20 que está relacionado con el yo y el ello, Freud había dicho en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo. Abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Entonces, la condición de consciente no era ya un criterio valedero para esbozar un modelo estructural de la psique. Esto lo pongo un poco así, porque uno se puede preguntar por qué es necesaria la segunda tópica. Bueno, Freud nos da, o en este caso Strachey, Freud también lo dirá después en el texto, nos da un poco la pista, ¿no? ¿De dónde viene el término ello? Ello es la traducción de das es. Es un término que Freud toma precisamente de Grodek, quien parece haberlo tomado de Nietzsche en Más allá del bien y el mal. El otro término que es importante, presente en el título, es Das Ich, que es el yo, se traduce como el yo, ¿no?
Es un vocablo conocido antes del uso freudiano y Strachey nos apunta que hay dos usos en Freud. El primero no remitiría propiamente a Das Ich, sino a Das Selbst. Dice, designa una persona como totalidad, incluyendo quizás su cuerpo, para diferenciarla de otras personas. Entonces, de alguna manera, el sí mismo o das el selbst tendría que ver con el yo y los otros. Lo digo porque estaría próximo a la dimensión imaginaria. La segunda forma de abordar el yo en Freud es precisamente a partir de Das Ich como una parte determinada de la psique que se caracteriza por atributos y funciones especiales. Es decir, Freud reserva Das Ich a este segundo uso. Viene entonces un comentario sobre algunos textos. En Pero 1910, José, por favor, es que en das Ich y das Self, es así, Sí, ¿no? sí. El que incluye el cuerpo es das Self. Mm. No, es que creo que Sí, sí, sí. no metamos ningún término lacaniano porque si no nos vamos a aclarar. Y das Ich sería el yo cogido más del proyecto de psicología para Sí, neurólogos, que es sí, sí, una sí. parte del inconsciente que se especializa para comunicarse con el mundo exterior. Y sí, que tiene Freud. unas funciones definidas, etcétera, ¿no? Es una definición funcional, mientras que la otra, la de Das Selbst o el Luego sí también mismo. dice que tiene que aclararse con las sensaciones internas del cuerpo. Ese sería la ser. Ujú. Bueno, luego viene un comentario sobre algunos textos que convendría revisar con detenimiento. 1910, las perturbaciones psicógenas de la visión, donde Freud plantea las pulsiones yoicas, dentro de las cuales estarían las funciones de represión y autoconservación. Esto al final es importante porque veremos que algunas de las funciones yoicas van a pasar en el yo y el ello al superyo. En 1909, por ejemplo, Introducción al Narcisismo hace un examen detallado de las funciones del yo, y en 1915, en Lo Inconsciente, las funciones del sistema consciente-preconsciente, que incluyen el examen de realidad y la censura, son asignadas ahora al yo. Es decir, en 1915, algunas funciones que eran del sistema consciente-preconsciente pasan a ser propiedad del yo. Dice, pero la facultad de autocrítica y el sentimiento de culpa no queda tan claro. Ya ven que estamos yendo en este momento del yo hacia lo que va a construir como superyo. Entonces, en 1907, en Acciones Obsesivas y Prácticas Religiosas, Freud señala que habría autorreproches inconscientes, lo nombra de esa manera. Es un pequeño esbozo de la construcción que intenta hacer. Y ya en el 14, en Introducción al Narcisismo, dice, el narcisismo de la infancia es reemplazado en el adulto por la devoción a un yo ideal. Aquí habla de yo ideal. En el yo y el ello hay una suerte de uso más o menos homogéneo de tres términos. Super yo, yo ideal e ideal del yo no se distinguen claramente. Pero bueno. este, Dirigiéndose de estos textos hacia el yo y el ello, Freud se plantea si hay una instancia psíquica particular que se encarga de observar al yo actual midiéndolo con el ideal. Y eso es lo que va a plantear en este año, 1923, en el yo y el ello, al super yo como una instancia admonitoria y prohibidora, principalmente. Entonces, el super yo deriva de las transformaciones de las primeras investiduras de objeto del niño en identificaciones. Esto ya era algo que en el texto sobre Leonardo había esbozado mediante la introyección del objeto. Y creo que es importante porque al final es una lectura que va en la línea del superyo heredero del complejo de Edipo. Pero, como les digo, también está este otro lado como una instancia prohibidora, censora, etc. Bien. Este es el resumen de lo comentado por Strachey. Voy a entrar ahora al un comentario rápido sobre el prólogo de Freud. En el prólogo dice Freud que el prólogo que él escribe para el yo y el ello dice que retoma hilaciones de pensamiento que fueron anunciadas en Más allá del principio del placer.
y habían sido ya empezadas allí, ¿no? Y dice, solo que esta vez se las enlaza con hechos de la observación analítica. Dice, no toma prestados elementos de la biología, como había hecho en Más allá del principio del placer. Y Freud dice allí, sería más próximo al psicoanálisis, esta construcción que la anterior. Bien, el primer capítulo, Conciencia e Inconsciente, abre con un comentario sobre la filosofía, donde dice que para la filosofía lo psíquico equivale a lo consciente, es decir, a lo cualitativo, ¿no? Dice el estado de conciencia, estamos aquí en lo descriptivo, pasa con rapidez. Por lo tanto, digamos, el filósofo se puede preguntar dónde estaba un recuerdo antes de que yo lo trajera a la memoria, digamos, ¿no? Dice, estaría en estado latente. Es decir, aquí hay una definición de lo que sería latente. Dice, es decir, susceptible de conciencia. Entonces, habría en esa construcción, la filosófica, un inconsciente que es equivalente de lo latente, que es equivalente de lo susceptible de conciencia. Pero Freud dice que en el psicoanálisis se ha llegado a una construcción distinta por otra vía. Dice, es la dinámica anímica. Dice, hay procesos anímicos o representaciones que son muy intensos y Freud dice, aquí entra por primera vez un factor cuantitativo o económico en juego. Ya no es un asunto solo de las cualidades, de las propiedades, sino también un factor cuantitativo. Y respecto a esa dinámica anímica, va a decir que hay representaciones que no pueden ser conscientes por una fuerza que se resiste a ello, ¿no? Es decir, algo impide que esas representaciones se mantengan en la conciencia. Dice, llamamos represión, aquí hay otra definición, llamamos represión esfuerzo de desalojo al estado en que esas representaciones se encontraban antes de hacerse consciente. No es lo mismo entonces lo latente como algo que es susceptible de hacerse consciente fácilmente, digamos, de lo reprimido, que es algo que está obstaculizado para su acceso a la conciencia. En este momento, Freud sostiene que lo reprimido es el modelo de lo inconsciente. Lo leemos textualmente. Entonces, en este momento de la construcción dice hay dos clases de inconsciente. Lo latente, susceptible de conciencia, sería preconsciente. Y lo reprimido, que es en sí mismo y sin más, insusceptible de conciencia. Es decir, que requiere vencer la resistencia. En el sentido descriptivo, dice Freud, hay dos clases de inconsciente. Los hemos dicho ahora, ¿no? Pero en el sentido dinámico solo hay uno. Es decir, dinámicamente solo hay el inconsciente reprimido, según esta construcción, ¿no? Y ahora pasa a hablar del yo. Ya veremos por qué necesita hablar del yo. Dice, el yo Perdona, lo es. José, una cosa solo. Antes de que pasemos al yo, Mm, igual cuando estábamos hablando, cuando preparábamos esto de la cuestión de lo reprimido, igual habría que introducir la aclaración de que forma parte lo reprimido de la defensa. mm, Que no es que la cuestión de lo reprimido sea que uno vela, sino que se puede pensar desde la defensa como que uno reprime aquello que no le permite ir a su satisfacción. mm. No pensemos lo reprimido como aquello que se oculta solo, sino que uno desaloja aquello que le estorba. Por eso Freud hablaba de lo cuantitativo y de las Eso es. representaciones intensas. Para que no nos quedemos con la Sí, idea de lo reprimido, cómo hay que descifrarlo y tal y cual. No, no, también tiene que ver con la satisfacción. sí, sí, sí. Bien, entonces les decía que empieza a esclarecer algunas cosas sobre el yo. El yo lo describe como una organización coherente de los procesos anímicos. En ese sentido, como es coherente, no estaría, sino en oposición al inconsciente como reprimido. Y dice, el yo depende de la conciencia, gobierna la motilidad, ejerce control sobre todos los procesos parciales y por la noche se va a dormir, a pesar
de que aplica la censura onírica, una suerte de definición, ¿no? Y luego dice, de este yo parten las represiones. Ciertas aspiraciones anímicas deben excluirse no solo de la conciencia, sino también de otras modalidades de urgencia y, perdón, de vigencia y quehacer. Yo creo que esto es importante porque supone esta construcción un yo previo a la represión. Es decir, no siempre lo va a definir así en el mismo, incluso en el mismo texto. Freud dice, en el análisis, lo que se ha puesto a un lado por la represión se contrapone al yo. Me parece que ahí está el esclarecimiento de aquella frase de Strachey, ¿no? Esa resistencia, el yo no sabe nombrarla ni indicarla. Hemos hallado en el yo al inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido, es decir, exterioriza efectos intensos sin devenir consciente. Esta es la parte inconsciente dentro del yo, que hasta entonces eh, era considerado como distinto, ¿no? Entonces, digamos que se le mete el inconsciente dentro del yo en la construcción a Freud, ¿no? Y dice, hay una oposición entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. La consideración dinámica, dice Freud, nos aportó la primera enmienda. La primera enmienda era que el inconsciente equivalía a lo reprimido o que el inconsciente no era equivalente de lo latente. Y Freud añade, la intelección estructural trae la segunda. ¿Cuál es la segunda? Que el inconsciente es distinto de lo reprimido. Lo vamos a ver. Dice, discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por serlo reprimido. Esto me parece que es muy, muy importante. Es un punto culminante de esta construcción, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño, tratando de recoger. Estaba el inconsciente descriptivo como equivalente del preconsciente o de lo latente. Ese no es el inconsciente psicoanalítico. Después hay una primera enmienda del inconsciente, de ese inconsciente descriptivo, que es el inconsciente como equivalente a lo reprimido. Y ahora hay una segunda, que es que se discierne que hay lo inconsciente que no coincide con lo reprimido. Entonces, dice Freud, esto inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente. Nos vemos constreñidos, así constreñidos, a estatuir un tercer inconsciente, no reprimido. Debemos admitir que el carácter de inconsciencia pierde significatividad para nosotros. Con eso termina el primer capítulo. Voy lo más rápido que puedo al comentario del segundo, que se llama El yo y el ello. Freud abre este capítulo diciendo algo me parece que tiene toda su importancia. Dice, la investigación patológica ha dirigido nuestro interés demasiado exclusivamente a lo reprimido. La investigación clínica. Nos hemos sorprendido cuando Miller en la conferencia de Todo el mundo es loco ha relativizado un poco la clínica, ¿no? Bueno, tenemos una cuestión freudiana ya en el año 23. Dice, el yo puede ser inconsciente en el sentido genuino. Genuino quiere decir no reprimido, a menos en la lectura que yo hago a partir de este capítulo, ¿no? Dice, la conciencia, ha dado una definición de la conciencia es la superficie del aparato anímico. Lo hemos adscrito en calidad de función a un sistema que es especialmente el primero contado desde el mundo exterior, también en el sentido de la disección anatómica. En ese sentido, son conscientes las percepciones, tanto sensoriales externas como las internas. ¿Qué dice de Freud de los procesos de pensamiento? Freud se pregunta si son ellos los que, consumándose en algún lugar del interior del aparato, como desplazamientos de energía anímica en el camino hacia la acción, advienen a la superficie que los hace conscientes, o si es la conciencia la que va hacia ellos. Es decir, si es la conciencia la que va hacia los pensamientos que no serían conscientes. Freud se decanta por esta segunda opción y me parece que es importante leer que define el pensamiento como un desplazamiento de energía, precisamente en la línea de lo que antes apuntaba Laya, ¿no? No es solamente una cuestión de desciframiento.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el pensamiento inconsciente y el preconsciente? Freud dice que el pensamiento inconsciente se consuma en algún material que permanece no conocido, mientras que el pensamiento preconsciente o preconsciente consciente se añade la conexión con representaciones palabras. ¿Cómo algo deviene consciente o preconsciente? Se pregunta Freud. Dice, por conexión con las representaciones palabras. Son restos mnémicos. Una vez fueron percepciones conscientes y dicen, pueden devenir conscientes de nuevo. Solo puede devenir consciente lo que una vez fue percepción consciente. Esto es importante porque nos habla de lo que es susceptible de ser, eh, digamos, de lo que sería lo reprimido y de lo que es susceptible de ser levantado, el levantamiento de la represión. Dice, lo que desde dentro quiere devenir consciente tiene que intentar transponerse en percepción exterior. Y ahí viene todo el comentario sobre la alucinación. Dice, para hacer a la conciencia la representación inconsciente es preciso procurarle eslabones de conexión. Es otra manera de hablar de las representaciones palabras. Lo cual no tiene lugar para las sensaciones que se transmiten directamente hacia adelante. Es decir, a nivel de las sensaciones, falta lo preconsciente. Las representaciones palabras, por su mediación, es decir, permiten a los procesos internos de pensamiento convertirse en percepciones. Pero dice, podemos hacer consciente algo reprimido, restableciendo esos eslabones intermedios o preconscientes. Es decir, este lado me parece es lo que va por el lado de lo reprimido. Entonces se pregunta por las representaciones del yo. Dice, las vemos partir del sistema perceptivo, como de su núcleo, y abrazan primero al preconsciente, que se apuntala en los restos némicos. Pero toma, digamos, de Grodeck, ya sabemos lo que toma de Grodeck, dice, para Grodeck el yo se comporta en la vida de una manera esencialmente pasiva. Somos vividos por poderes ignotos, ingobernables, desconocidos, no sabidos, contingentes. Entonces, Freud dice que propone llamar yo a la esencia que parte del sistema perceptivo y que es primero preconsciente, y reserva el término ello a lo otro psíquico en que el yo se continúa y que se comporta como inconsciente. De alguna manera, la pregunta que me parece que subyace es si lo reprimido se asienta sobre el yo o se asienta sobre el ello y de qué manera se da esto. Bueno, hay un dibujo que Freud hace a propósito del yo y el ello que quizás ayude a esclarecer un poco, ¿no? Freud define incluso lo que es un individuo. Dice, un individuo es ahora para nosotros un ello psíquico, no conocido e inconsciente, sobre el cual, como una superficie, se asienta el yo, desarrollado desde el sistema perceptivo como si fuera su núcleo. Es decir, el yo se desarrolla por la acción del mundo exterior, pero el individuo no deja de ser por eso mismo un ello. Lo dice un ello psíquico. Ya estoy terminando. Dice, el yo no está separado tajantemente del ello. Confluye hacia abajo con el ello. Lo reprimido no es más que una parte del ello, solo es segregado tajantemente del yo por las resistencias de represión, pero puede conservar con puede comunicar con el yo a través del ello. Entonces, el yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior con mediación del sistema percepción-conciencia. Se espera, eh, aquí no sé qué puse, dice se esperaría, bueno, se empeña en hacer valer sobre el ello el influjo del mundo exterior y reemplaza el principio del placer que rige irrestrictamente en el ello por el principio de realidad. Esto es interesante porque va a comunicar esta construcción con los dos principios del acaecer psíquico que había
trabajado, ¿no? Entonces, ya casi terminando, dice, la importancia funcional del yo, es decir, dinámica, se expresa en que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Y luego distingue, ¿no? Dice, el yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie. Con lo cual, de alguna manera, el propio Freud recusa algo de la construcción que ha hecho mediante el dibujo, ¿no? Y al final de este capítulo suelta, me parece una perla que es importante, dice, no solo lo más profundo, también lo más alto puede ser inconsciente. Creo que de alguna manera es como si introdujera el inconsciente en cada una de las instancias de la segunda denominada tópica. Eh, por ende, ya el inconsciente no es una cosa separada de la conciencia, de lo latente, etcétera, sino algo que recorre cada una de las instancias de la psique. Bien, conversemos. A mí me ha resultado dificilísimo, ¿eh? Y me he tenido que, a mí todo lo que eran conceptos, sistema, estructural, dinámico, todo eso para mí ha sido de verdad, no llegaba a avanzar, no llegaba a avanzar en este cambio, ¿no? De consciente, inconsciente, preconsciente, consciente, a yo, porque hay un cambio, lo tópica, todo eso. Es que Sí, sí, sí. me resulta muy complicado imaginármelo, o sea, el yo, dos maneras, el dinámico, el yo, no sé, imaginármelo con un ejemplo, ¿sabes? Y el sistemático me he quedado ahí totalmente bloqueada, ¿sabes? No le he sabido dar mucha luz, que es el más importante al final, ¿no? Bueno, Hay eso. varios, hay varios elementos, ¿no? Es decir, Freud se refiere, por ejemplo, a lo descriptivo. Mm, Cuando habla de lo descriptivo, está hablando de cualidades, que se atribuyen a un funcionamiento, digamos, ¿no? Pero son cualidades. Entonces, digamos que estaría lo consciente como una cualidad y lo inconsciente como otra cualidad. Eh, por eso es descriptivo, es una cosa que tiene que ver con lo que, digamos, con lo que se puede decir de lo que alguien hace. Mm, lo dinámico a veces es puesto en el mismo texto, es puesto en conjunto con la función. Es decir, cada vez que habla de función, estamos en el ámbito del dinamismo, lo diría así, ¿no? Porque el dinamismo en Freud, al final, lo que presenta son dos fuerzas contrapuestas, de las cuales deriva un funcionamiento. Lo voy a decir así como si fuese en un músculo, ¿no? Que hay un tendón que se tensa y otro que se afloja, en fin, ¿no? Como si hubiese algo de esto. Eh, el otro término es tópico. sí, Tópico refiere a lugares, ujú, es decir, es la distribución, digamos, por partes. Y sistema me parece que es un término, como decía Strachey, más oscuro, es una cuestión ya más organizada, puede incorporar a lo tópico, de hecho a veces aparece allí, otras veces borra a lo dinámico, pero yo tengo la impresión que la idea de sistema es una cuestión no solo en partes, sino además organizada, lo diría así. Pero bueno, hay una dificultad con esto en el texto, sin duda. No sé si Teresa quiere añadir algo porque estuvo dándole vueltas a esto, Tenía ¿no? Isabel una levantada la mano. Ajá. Ok, no, simplemente al mismo tenor de Maripaz me llamó la atención y lo anoté aquí cuando dijiste sobre lo inconsciente, que es lo no consciente, pero dijiste antes de eso, desde la perspectiva estructural, y lo dijiste dos veces. Entonces no sé a qué te estás refiriendo, si es a la estructura de la personalidad de la que habla Freud o desde la perspectiva Mm. estructural fundamental, que es el estructuralismo. Mm. No, es una cita freudiana, es decir, es previo al estructuralismo.
Es decir, yo tengo la impresión que se refiere a las estructuras digamos, tal como son entendidas en medicina, ¿no? Pero hay Bueno, varias yo, perspectivas que confluyen. Porque es que me Ujú. permite, me perdonan, no quiero caer en el diálogo, pero es que me remite a buscar el fundamento. Incluso la pregunta de Maripaz que decía, lo Sí, sí. sistémico, lo estructural, nos pone a mirar los fundamentos teóricos que en ese momento estaban alrededor de Freud. Para la misma fecha estaba Berta Lanfy, que propicia o crea la teoría de los sistemas. Mm, Y se sabe que ya venía el estructuralismo cogiendo forma y luego se consolida con Lacan. Lacan que lo mm. utiliza de Levi-Strauss. Entonces, por eso decía, no sé, me remite a mirar eso, que son los fundamentos. no, por ¿No? ejemplo, yo quiero evitarlo, meter a Lacan, porque Lacan en todo esto no tiene ni voz ni voto. Dale. Lacan coge el estructuralismo de Levi-Strauss y ahí le mete ¿cómo se llama? Lo de Jacobson. Lo de Jacobson, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. La lingüística. La lingüística. Y Y esa entonces sí dice una también. frase que si esto os parece oscuro, a ver esta cómo me la explicáis. El inconsciente está estructurado por un lenguaje, como un lenguaje. La vez pasada dije, ya está bien, vamos a ver tranquilamente porque valentía nos sobra para ver aquí qué ocurre y qué deja de ocurrir. Entonces, en el texto, el yo y el ello, vamos a tener, Stretcher está comentando notas sobre el inconsciente. Es un texto que se presentó en un congreso y luego se tiene una serie de cosas. El inconsciente descriptivo, ahí no hay problema, ¿no? Consciente o inconsciente, ¿no? Con quien tiene problemas Freud desde su primer texto no es con el inconsciente, es con la conciencia. Ujú. Siempre ha tenido problemas con la conciencia Freud. Desde el proyecto de psicología para neurólogos, la interpretación de los sueños, siempre. Cuando uno se despierta, sigue soñando, durmiendo, entonces, siempre está, o sea, no sabe qué hacer con la conciencia. Eh, eh, Perdón, en esa línea, si no, disculpa la interrupción, sí, sí. hay un comentario de Freud que dice, eh, esto es en el yo y el ello, lo veremos un poco más adelante, en la página 20, bueno, dice, bueno, les leo, dice, comprobó que su aparato neuronal no podía dar cuenta de modo alguno de aquello que en el yo y el ello llamó la única antorcha en la oscuridad de la psicología de las profundidades, a saber, la propiedad de ser consciente o no consciente. Es decir, yo creo que aquí deberíamos poner de ser consciente o inconsciente. Y luego, en el esquema del psicoanálisis, añade, este, bueno, dice Strachey, que declaró que el punto de partida para la indagación de la estructura del aparato psíquico, y cita, lo da el hecho de la conciencia, hecho sin parangón que se desafía todo intento de explicitarlo y describirlo. Es decir, eso es en la línea de lo que mencionaba Teresa. Bueno, yo no sé, no me había quedado. José ha sido un poco suave porque en Conciencia Inconsciente, el primer párrafo dice, para la mayoría de las personas de formación filosófica, la idea de algo psíquico que no sea también consciente es tan inconcebible que les parece absurda y desechable por mera aplicación de la lógica. Recuerdo que el primer Lacan, el segundo Lacan está repleto de lógica, repleto de filosofía y repleto de todo lo que queráis. Pero estamos en Freud. Descriptivo, consciente e inconsciente, dinámico, cómo funciona, y voy a poner cómo funciona el inconsciente. Voy a decir cómo funciona el inconsciente, voy a decir esa cuestión, cómo funciona el inconsciente. No, no voy que no es precisamente cómo funciona lo reprimido. Cómo funciona lo reprimido es otra cosa. Cómo funciona el inconsciente es otra cosa. Y
¿A qué satisface? Que es la parte económica. Dinámico, o sea, descriptivo, dinámico y económico. ¿A qué, qué hace satisfacerse? El ello, que es una formación que introduce en este texto y de la que está orgulloso Freud, hemos visto antes, estaría al servicio del principio del placer, voy a decirlo Muy de forma claramente, esquemática, que muy claramente, dicho por Freud. voy a decirlo un poco esquemático todo esto, ello, diferenciación del inconsciente, no me gusta decir diferenciación del ello, diferenciación del inconsciente, eh, estaría al servicio del principio de realidad. Y le voy a decir, por favor, a José que lea la frase en la que se atascó la ego psychology, diciendo que el ego mediaba entre el superior y el yo mediaba entre el superior y el ello. Es el famoso, Sí, la frase del famoso jinete. del caballo y Y todo este rollo, sí. mira lo que dice Freud. Es un poco posterior, está en el otro capítulo, creo. Déjame buscarla. Bueno, la busca. Sí, Porque las esa es busco y se las fundamental. leo. Es muy Y importante, luego sí. vamos a tener el gran desconocido que vamos a tener, vamos a ver aquí por qué se va a introducir, es un seminario de investigación esto ya. Él habla que es que le plantea orgullo, tanto el ello como la moral, Freud, y es el superior. El superior estaría regido por más allá del principio del placer. Los dos principios del acaecer psíquico para Freud son principio del placer y principio de la realidad. El principio de la realidad es una forma de conseguir el principio del placer por otras vías y más allá del principio del placer es una gran línea de investigación que tenemos aquí abierta. De todas maneras, dicho esto, para no montarnos el rollo con lo estructural, el estructuralismo, la lingüística, el sistema y todas las mandangas que por ahí, tanto Streicher como, porque yo para mí eso de estructura tiene que ver en la época de Freud, era puesto un ejemplo de la medicina, yo pondría un ejemplo de la construcción, los pilares, las estructuras de un edificio, no sabe nada de estructuralismo Freud, lo digo en serio, nada, pero de Levi Strauss, de todas maneras, Levi Strauss, a diferencia de Lacan, dice que es el autor de las estructuras complejas del parentesco. Y ahí no pone el lenguaje. Levi Strauss pone toda la civilización. Es más freudiano en eso. De todas formas, sí que me gustaría mezclar Levi Strauss con Jacobson, me parece la excentricidad de Lacan. De todas formas, sí que me gustaría que te extendieras un poco, porque para mí me plantea, he estado investigándolo mucho y me he encontrado todo el tiempo con la teoría de sistemas. Y ahí me he liado. Por eso te pediría, Isabel, que explicaras un poco más esto que has dicho que estaba no sé quién es el que lo inventó, una teoría de sistemas y que es algo sistemático y o un sistema. Vale, no, yo nombraba a Berta Lanfy porque es el primero que lo introduce. Es no Exacto, asumir por la eso. realidad social y cultural como una estructura, que tú me parece genial que lo asumas como una estructura arquitectónica o de construcción, sino que asume que la realidad social, la realidad humana y todo lo que se percibe está conformado, o sea, está organizado en una forma de sistema, ¿no? Y hace el sistema como si fuese una figura circular que está conformada por partes y todas las partes tienen el todo del sistema. Los Ujú. sistemas son abiertos y cerrados y pueden abrirse y cerrarse de acuerdo a la capacidad de autotrascendencia y de la complejidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, cada vez que un sistema se abre, bueno, ya esto fue en 1977 con Ilya Prigogine, que llevó el Premio Nobel de la Química, Sí, sí. porque la teoría de los sistemas comienza más o menos en 1900 y todavía sigue. Asume que cuando un sistema es cerrado,
se produce una ruptura y en esa ruptura hay una liberación de energía que produce otros sistemas más. ¿Qué pasa con la teoría de los sistemas? Que la teoría de los sistemas es ahistórica y descontextualizada porque no toma en cuenta dónde sucede, sino que se asume como una ley universal, para Ujú. hacerlo resumido, ¿no? Bien, Ujú. interesante. Sí, en ese sentido sí que podríamos pensar, a ver qué te parece, que el aparato psíquico como el aparato, por ejemplo, pero es que no quiero, no me gusta poner psíquico o poner o coger el sistema nervioso. Bueno, voy a coger el sistema nervioso. El sistema nervioso, no sabéis en medicina, no sé si sabéis en medicina, no solamente es el cerebro, que lo ponen mucho como el centro de, hoy en día está puesto como el centro de no sabe qué, pero bueno, está el sistema nervioso periférico, que es lo suficientemente importante como para que no puedas hacer nada, si pasa Ujú. algo ahí. Entonces, o sea, yendo a Freud con su esquema del aparato psíquico, podría decir que está las sensaciones endógenas que llama él en el proyecto y que posteriormente habla de percepciones del interior que llegan al yo, esas también las recoge el yo. Y las exteriores que vendrían de fuera. Y con esas tiene que hacer algo. Bueno, las exteriores que vienen de fuera, él habla de ¿cómo es? José, estos acústicas, ¿cómo lo llama? Ah, sí, ya te voy a decir. No sé si era representaciones, pero No, están las representaciones palabras por una parte. sí, sí, Las pero representaciones es en palabras ese. que podríamos coger y decir, oye, mira qué bien, con ahora nos aclaramos y esos son significantes. Pues no, las representaciones palabras es algo más No diferente a recuerdo dónde leí. lo que tiene Freud en su cabeza. Ujú. El otro que diga eso, pues es una simplificación porque viene a decir aquí que tanto las alucinaciones como las sensaciones externas pasan directamente sin pasar por las representaciones palabra. Ujú. Lo dice. Ojo que dice sensaciones, no dice afectos, porque Freud en eso es muy claro. Las sensaciones son una cosa, los afectos siempre los desplaza, puede estar en otro lugar, o sea, puede estar tal formado en su inverso. Yo quiero muchísimo a alguien porque no me permito odiarlo. Esa es una de las cosas. Y la otra cuestión es la de las sensaciones. Las sensaciones no es lo mismo. O sea, es una sensación que te viene del interior y entonces esa pasa rápidamente, sin palabras, sin representaciones, palabras y sin... O sea, hay algo que escapa a poderlo todo tener. Bueno, tú llevas un rato la mano levantada, perdona, José. Sí, no hay problema. Solo quería volver a traer, a propósito de la cuestión del sistema, quería volver a traer el fragmento que les leí antes de la carta de Grodeck, del 17 de abril del 21, carta de Freud a Grodeck, donde dice, en sus profundidades el yo es también profundamente inconsciente y confluye con el núcleo de lo reprimido. La representación más acertada parece ser, pues, que las articulaciones y separaciones observadas por nosotros solo son válidas en un sentido relativamente superficial. Es decir, aquí me parece está hablando de las tópicas, de las estructuras, etcétera, ¿no? Pero Freud añade, pero en lo profundo, pero no en lo profundo, para lo cual su ello sería el término apropiado. Es decir, restablece una continuidad. Él también va a hablar en el texto de déjame recordar cómo es la expresión, de es algo de superficie. ¿No se acuerdan ustedes? Es algo así como la especialización de la superficie, algo así. Y me parece que es importante porque al final el ello va a estar presente como soporte de las otras instancias y el inconsciente va a ser un concepto que está en el super yo, que está en el yo y por supuesto también en el ello. Es decir, a condición de entender este inconsciente,
en su sentido, Freud lo llama así, originario, es decir, como no reprimido. Es decir, incluso en lo reprimido habría algo de eso, ¿no? Pero lo digo porque la pregunta de lo que me marcaba Isabel antes, a propósito que yo había repetido, la cuestión desde el punto de vista estructural, está justo allí. Dice, desde el punto de vista estructural, es un comentario de Strachey, a un inconsciente se opone un yo. Es decir, al inconsciente no se le opone la conciencia, que es como la forma en la que a veces se entiende esto de forma simplista, ¿no? Sino se opone el yo como una instancia organizada. El problema es que esto, que es el punto de vista estructural, a Freud no le es suficiente. ¿Por qué? Porque se le cuela el inconsciente dentro del yo. Entonces ya no solamente opuesto, ¿no? Y eso es lo mismo que ocurre, que yo lo digo con relativa frecuencia, con los dos principios del acaecer psíquico, que se pueden leer como dos principios distintos, por un lado el principio del placer y por otro el principio de realidad, o se puede leer una suerte de continuidad, que es, me parece, la continuación del principio del placer. El principio de realidad es la continuación del principio del placer por otra vía, que es lo que Miller ha mencionado en la conferencia Todo el mundo es loco, y que está íntimamente relacionado con lo que Teresa me pedía a propósito del yo y la Mm. metáfora de los caballos, que les voy a leer. Dice, la importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente les ha asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrenar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Normalmente la cita llega hasta aquí. Es sorprendente, porque siempre se cita esto hasta aquí. Pero Freud dice lo siguiente, este símil se extiende un poco más. Así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir, también el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Me parece que es un fragmento maravilloso. Entonces aquí está la crítica muy clara a la psicología. Eso de que actúa como con plena potencia y que hay que producir un yo fuerte para que ese yo fuerte pueda rebajar al superior y también al ello y poder ahí producir un Medena-Gan, que ya podemos decirlo así como lo nombra Lacan. Lacan no, Miller. Así no resultan. Tiene más remedio que ir donde ellos. Es contrariar el principio del placer, es contrariar lo que a veces se denomina el goce, aunque el goce siempre está cargado como de ese halo un tanto negativo, ¿no? Eso es lo que respecta a la psicología. Y en lo que respecta al lacanismo, pues a mí que me explique a alguien dónde se ha sacado Lacan el estadio del espejo como formación del yo. Porque si Bueno, resultara Analía quería en algún esto momento de presentar algo, sistema, ¿no? acabo enseguida, esto de sistemas y descriptivo y no sé cuántos es difícil, lo otro ya, marciano. Haría, Te metí Eh, yo en el lío, pero le digo que tú lo tenías como objeto de investigación, ¿no? el Ah, que, en algún momento. Vale, Sí. Bueno, sí, ahora habría que la formación retomarlo. del yo. Entonces, hay aquí una serie de cosas bueno, a mí me parece que, o sea, lo que tengo aquí de alguna forma escrito es el que o sea, lo fundamental de toda esta, cuando ha dicho José, la única luz en las profundidades, ser consciente o inconsciente, es porque a Freud la conciencia se le convierte en inconsciente. El funcionamiento del individuo, no quiero decir poder humano, es inconsciente. No es el ello, no es el yo ni es el superior, es inconsciente. Para mí es un motivo de investigación saber si el inconsciente funciona de diferentes formas, que no lo sé, y además creo que igual no lo puedo llegar a saber. En el ello, el yo o el superior, no lo sé. Pero es el inconsciente la forma de funcionamiento de un humano.
serían los tres principios, ¿no? Tres principios que serían tres funcionamientos. Exactamente. Serían tres principios que en el fondo es uno, porque Mm, sería todo al servicio de la satisfacción. El hacer no nos gusta tanto, la palabra goce no la voy a utilizar, satisfacción, que es freudiana, es así. Entonces siempre tiene que haber, y eso no se puede contrariar. O sea, el ello es completamente imposible contrariarlo. El yo tiene que aclararse. Nosotros cuando estábamos preparando la clase, decíamos, bueno, con las relaciones con el mundo exterior, el yo tiene que arreglárselas para colar. No sé si has contado antes lo del desalojo, ¿no? A ver qué semblante se inventa el yo para colar lo que quiere colar, incluido haciendo un síntoma, da igual, o sea, pero colar lo que quiere colar, a ver qué se inventa el yo para hacer eso. Levantaba la mano. Sí, cuando dijiste, no sé si fue una frase suelta, pero dijiste, ¿cómo hago yo para entender el estadio del espejo? Una nota. A mí me sirvió mucho una presentación que hace Marielene Bruce en la Escuela de Madrid, que se llama Cuerpos Lacanianos, que tiene 3 entregas, ujú. donde lo hace desde donde comienza Lacan, que es con la etología. Y comienza a dar el ejemplo de cómo observa las palomas. Me parece un trabajo maravilloso. Se llama Cuerpos Lacanianos y son 3 entregas, está en YouTube. Me parece Sí, además que lo lo explica de conozco, lo manera conozco. primorosa, lo hace. Maravilloso. Lo conozco, pero no entiendo qué tiene que ver eso con el yo Ah, ¿por qué psicoanalítico. no? Porque dijiste, no sé dónde sale la teoría del estadio del espejo, Y tal. Entonces dije, el bueno, estadio del una nota al espejo, pie, una nota al el pie. estadio del espejo lo conozco y toda esa historia de ¿Lo la sé? Sí. tecnología eso lo conozco. Lo que no sé es qué tiene que ver con con el yo Ah, vale, freudiano. vale, vale. Es que ahí la pregunta de Teresa es interesante porque cuando se habla de Das Selbst, no sé si Ujú. se dice así, pero del sí mismo, este, en todo caso, el sí mismo sería lo que, creo que se los leí antes, lo voy a buscar para volverlo a traer con algo de rigor, pero, a ver, ¿dónde está esto? Ahora mientras lo buscas, en Introducción al Narcisismo, los textos que cita aquí son La perturbación psicogénica de la visión, Leonardo da Vinci, eso sobre el narcisismo. Ever. Escrever, no sé si el inconsciente también, y Sí, lo inconsciente. Introducción al Narcisismo. Pero en la introducción al narcisismo, el cuerpo está ahí. Si hay un fallo en el narcisismo, se produce una enfermedad orgánica, una hipocondría, y eso es completamente corporal. Y el yo que presenta, no sé si has encontrado la cita ya, es Sí, totalmente corporal. el Das Selbst dice, designa a una persona como totalidad, es decir, es una función integrativa. Dice, incluyendo quizás su cuerpo, para diferenciarla de otras personas. Es decir, tiene que ver con la identidad, lo voy a decir así, yo, no yo. Pero el término das Ich, que no es lo mismo que das Selbst, es decir, das Ich, que es el que usa en el yo y el ello, se refiere a una parte determinada de la psique que se caracteriza por atributos y funciones especiales. Es decir, no sé si Lacan hizo un uso de una suerte equivalencia del término para las dos cosas, ¿no? Esto es, no sé, para mí es una cosa nueva, no sé para vosotras, pero para mí es una cosa nueva en el sentido de que he pasado muchísimo tiempo estudiando Lacan y sin ir a la fuente que es Freud. Para mí nunca ha sido la fuente, algo psicología, para nada, pero Freud sí, había leído muchas veces. Y ahora veo que hay una serie de cosas que no me cuadran. Que no me cuadran, que no sé. Cuando digo que no me cuadran es que no me cuadran, no que estén mal, no lo sé. Una de ellas pues son estas que estoy subrayando. Que vamos a ver aquí en Freud qué pasa, qué dice.
y el otro porque coge, vamos, yo lo que veo es que todo lo que tiene que ver con las palabras y todo lo sonoro, acústico que llama Freud, es el preconsciente. Todo lo que viene a decir, eh, yo la verdad hablo, toda la cuestión esta tiene que ver con lo reprimido. Lo reprimido no me gusta más llamarlo por su nombre, que es la defensa, que es como lo introdujo. Pero, ¿qué se defiende o de qué se defiende? ¿Qué se defiende o de qué se defiende? O sea, hay dos cosas ahí. No hay manos. Laia, Laia, Y justo en la línea de... Iba un poco a traer esta cuestión. Este punto de haber estado tanto tiempo con Lacan sin Freud y ahora volver a Freud con, por ejemplo, la última frase del capítulo 2 donde dice que el yo consciente, sobre todo un yo cuerpo, ¿en qué momento se ha separado el cuerpo y del inconsciente también? ¿En qué momento se ha separado el cuerpo del inconsciente y de lo consciente? ¿Cuándo se nos ha convertido el psicoanálisis en todo el proceso lacaniano de volver a introducir el cuerpo? mm, Si ya estaba. Entonces es una especie de cabreo, es un poco de cabreo. También, porque no sé cuándo se ha separado. mm. Nos hemos tenido que tragar muchísima evolución de Lacan y muchísimos textos hasta la ultimísima. Sí, sí, es hasta tal cual. O sea, y resulta que el pequeño objeto A en un momento determinado es los agujeros corporales, luego resulta que es un semblante, luego resulta que no es real. Con toda la faena que tenemos que hacer para explicarle, no solo a los analizantes, sino a cualquier persona que lo confunde con lo terapéutico, que es el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Claro, ¿quién ha metido este enredo? En fin, es un cabreo, perdón. Bueno, José, yo quería expresar mi cabreo también. Vale, Que no es, vamos a poner el cuadrito de los cabreos aquí. que no Marcar es, uno. Hoy vamos a mandar ahí a todos. no es el mismo cabreo del Haya, pero se parece. En el sentido de que para mí lo que resulta importante aislar en este texto es eh, una respuesta a a una suerte de imputación que se le hace a Freud. Ah, A Freud se le imputa haber articulado el inconsciente. Y sin duda que Freud ha articulado el inconsciente, ¿no? El inconsciente reprimido, está todas las obras interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, el chiste de la relación del inconsciente, etcétera, ¿no? Pero en este texto, por eso le hice en algún momento hincapié de traerlo, me parece que lo fundamental es que Freud dice que está obligado, lo cito, dice, estamos constreñidos a estatuir un tercer inconsciente no reprimido. Es decir, con lo cual yo creo que, al menos es mi intención, debería quedar abolida la construcción según la cual el inconsciente freudiano es el dichoso inconsciente transferencial. No más, ni es el inconsciente C1, S2, o no solo, no más. Es decir, el inconsciente freudiano es el inconsciente no reprimido, del cual dice el inconsciente en el sentido genuino. Y yo creo que eso es bueno, muy importante. tú tienes cabreo, pero yo iré un poco más allá. El Bueno, inconsciente, ese inconsciente es el inconsciente lacaniano, no el pues, freudiano, no el freudiano. Entonces, que no le atribuya a Freud, que es de él.
Al Ok. menos es el lacaniano hasta el inconsciente es lo real. Bueno, vamos a ver. Lo podríamos... Estaba yo con las fechas. mm, La... Siempre se me olvida. Como dime, la no sé qué, ¿cómo es la conferencia de Levi-Strauss? La eficacia simbólica. La eficacia simbólica es una conferencia que Por da eso se te Levi-Strauss, olvida. siempre, siempre. Es una conferencia que da Levi-Strauss en el 1948. Lacan tiene 48 años. 1948. Y de ahí extrae Lacan real, simbólico, imaginario. Artillería pasada contra el yo y el ello. Real, simbólico, imaginario. Pero no tranquilo con eso, se trae la artillería pesada. En el Sintón, no. Creo que empiezan aún, en el seminario 20, de los nudos borromeos. Por si no tenía bastante. Para un dibujito que sale en la página del yo y el ello, no sé cuál, buscarla, Sí. que es un dibujito que se puede hacer en una servilleta de papel en un bar. Página 26. Esto hay que, esto de alguna forma hay que tenerlo en cuenta. Pero si Freud recusó el uso del dibujo, lo limitó, dijo que era un Claro, el ejercicio, dibujito en una hoja de Mm, papel de un bar, como yo a ti te lo explico, te hago un esquema. Otra cosa es la pirámide, que creo que es contra lo que él va, Lacan, la pirámide que está por toda la red del yo, el ello superior, para hacer una terapia adaptativa del psicoanálisis. Eso es una cosa, pero no lo dice así. Ni él ni nosotros como lacanianos lo decimos así. Decimos que es contra el yo freudiano. Y si no, yo no he tenido que parar porque no podía más, pero cuando veáis las clases de vida de Lacan, hay un momento que dice, es Freud, no es la psicología, llega a decir que es Freud. Pues no, señor, no es Freud, por lo menos por ahora. lo tenemos en la página 6 de la introducción de Strachey, donde dice, los términos con que allí se lo introdujo, se refiere al concepto de sistema, sugerían de inmediato imágenes espaciales tópicas, aunque Freud advertía que no debía tomársele al pie de la letra. Quizás no conozco tanto el contexto histórico de la época. Puedo creer que quizás se hacía un uso demasiado literal del esquema, o yo qué sé. Al menos si hacemos caso a Miller, en el del síntoma al fantasma, habla un poco de la cuestión de la segunda tópica y de una suerte de crítica de Lacan a la segunda tópica que tenía que ver más bien con el uso de la segunda tópica que habían hecho algunos psicoanalistas neoyorquinos. ¿No? Ujú. Entonces, bueno, creo que tenemos tiempo, les voy a leer esto. Dice que, bueno, Miller se queja del uso que se había hecho de la obra de Freud, que dice que había sido amputada, ¿no? Por estos autores. Entonces dice, bueno, él habla un poco de Lacan y cómo él quiere evitar que Lacan sea tan amputado como lo fue Freud. Dice, lo que hice retrospectivamente el año pasado puede llamarse Canciones en la enseñanza de Lacan. Este es un curso que no está publicado el segundo, que es el del síntoma del fantasma y retorno. Estoy en la página 11, ¿eh? Dice, partiendo de este punto, continué poniendo en evidencia que era excesivo interpretar el conjunto de la enseñanza de Lacan a partir de la instancia de la letra. Es tan excesivo como cuando se trata de interpretar el conjunto de la obra de Freud a partir del yo y el ello. A menudo esta tentativa con la que se distinguieron las ortodoxias neoyorquinas llegó muy lejos. Hasta es mucho decir que interpretan el conjunto de la obra de Freud a partir del yo y el ello. Es aún mucho más radical que eso, porque los conduce en definitiva a diferenciar una primera teoría de Freud, que elabora, por ejemplo, en Interpretación de los Sueños,
y lo que continúa en su teoría con el inconsciente, preconsciente, consciente, tres términos a los que sencillamente oponen la tripartición del yo, ello y superyo. Esto da lugar a una obra de Harlow y Brenner, está mal escrito aquí, dice, una de las distinguidas de esta ortodoxia neoyorquina, cuyo primer capítulo está hecho con la exposición de la primera teoría de Freud, el segundo capítulo con la exposición de la segunda teoría de Freud, el tercer capítulo con la constatación de que esas dos teorías son incompatibles, y el cuarto capítulo en que opta por la segunda teoría de Freud. Dicho de otro modo, para ellos esta elección del yo y el ello es exactamente un principio no para interpretar, sino para amputar la obra de Freud. Y dice, sobre esto se desarrolla lo que pretende ser hoy la ortodoxia freudiana de la Internacional de Psicoanálisis. Y bien, evidentemente es completamente excesivo. En particular, anula todo lo que es el camino de Freud, todo lo que explica que Freud haya pasado de una presentación a la otra. Bueno, me parece que es una crítica muy importante, porque efectivamente yo creo que el inconsciente continúa presente como gran concepto de la primera tópica, continúa muy presente, omnipresente en la segunda. No creo que se oponga, pero creo que también es interesante desde el punto de vista digamos, del propio recorrido lacaniano, ¿no? Hay que repensar, creo yo, hay que exfoliar, decía Miller, a Lacan y ver qué queda. Es un trabajo que intentamos hacer, pero exfoliarlo Yo con una Freud cosa quizá, ¿no? de lo que has dicho, Teresa, antes, o sea, el inconsciente lo que busca es satisfacerse, ¿no? ¿Has querido decir eso? He dicho que el funcionamiento del humano o del individuo es inconsciente. Mm, Y eso quiere decir que busca su placer. es un placer. Entonces, si el superior está al Perdón, servicio del... perdón, su satisfacción, que placer queda un poco. Sí. Entonces, el superior al servicio del principio del placer, el yo al servicio del principio de realidad, pero el yo al El final superior, también está, el el superior, perdón, superior al principio de más allá del principio del del placer. placer, y el El yo al yo al servicio principio de la de la realidad, realidad que y también está al servicio del placer, no, no está al servicio del ¿no? placer. Apuntala. El principio del placer, que no es un servicio. Espera, no me líes. El principio del placer es Freud, es, es uno de los principios que dice Freud que existen en el aparato psíquico. Después coge el principio de realidad. Y lo que viene a decir en los dos principios del acontecer psíquico es que el principio de realidad, que podría ser opuesto al principio del placer, va a ser una forma de conseguir por otros medios el principio del placer. Pero no un placer sustitutivo, el placer, El placer, la, claro. la Claro. satisfacción. Y luego hay otro principio en Freud, que es más allá del principio del placer, que ese vamos a ver si nos aclaramos con eso que dijo Freud, repito, de este texto, lo que más me gusta, lo que me parece que puedo salvar es el ello y la moral, vamos a Ujú. ver si nos aclaramos con el superior, que no es tan sencillo, el superior. Y ahí nuestra hipótesis o nuestra idea es que ahí sí que rige más allá del principio del placer, que es un concepto que produce malestar, Vale, vale. no es la pulsión de muerte, estamos hablando de más allá del principio del placer, produce malestar y tenemos un texto de Freud que se llama El malestar en la civilización. O sea, tenemos algunas luces y el principio y el superyo sería como una instancia que, como ha dicho antes Hoyo, que dice Freud, como lo más superior que puede haber. También es inconsciente y eso podría regirse por el más allá del principio del Más allá. placer, que va a hacer lo mismo, va a conseguir la satisfacción, va a inventárselas de tal manera para conseguir la satisfacción. No sé, vivimos en, Es no sé, importante. Yo me busqué la conferencia Todo el mundo es loco, Mm, al menos la que está publicada aquí en el Psicoanálisis número 41. Allí dice, en la página 148 dice Miller,
El término prueba de realidad Freud lo introduce por primera vez en las formulaciones sobre los dos principios, pero es de notar inmediatamente que los procesos inconscientes no hacen caso de la prueba de realidad. Me parece que es muy simple. Los procesos Da igual. inconscientes siguen su curso, ¿no? Y por eso Freud planteaba la continuidad. Este, había tres, en los dos principios de las carecer psíquico hay tres modalidades de relación entre el principio del placer y el principio de realidad. La primera es la oposición, es decir, un principio es opuesto al otro. La segunda es la continuidad. Primero es el principio del placer y después este sería el principio de realidad, como una cosa evolutiva. Y el tercero es el aseguramiento, lo llama así, que es que el principio del placer se realiza también en el principio de realidad. Son tres consideraciones que yo creo que nos ayudan a entender hasta dónde llega la tópica y la estructura o el sistema. Es decir, porque en un cierto punto de vista, tal como ha dicho Freud, que les leí antes de Grodeck, más allá de lo superficial, en lo profundo, lo que prima sería el ello, el ello en el sentido de decir lo que está presente en cualquiera de las instancias. Es decir, que es, a mi modo de ver, ese inconsciente no reprimido. Y en este texto lo deja muy claro. Es decir, en el ello prima el principio del placer. Y el principio de realidad está al lado del yo. Entonces, ¿qué queda como pregunta? Que lo veremos quizás en la próxima ocasión cuando entremos con lo del superyo. Queda la pregunta por el más allá del principio del placer. ¿Qué introduce el malestar? Creo que por ahí es por donde iba Teresa con el malestar en la Esto cultura. sí, sí, porque esto es importante. Vamos lanzando cosas para ver si eh, podemos superar un poco la dificultad que puede ser entrar otra vez digo para mí es otra vez, en en la forma de escritura freudiana, porque lo que se ha dado y durante mucho tiempo se ha ejercido en nuestro entorno psicoanalítico es un contrariar al ello. Cuando el malestar está en el superior. Entonces, el ello, o sea, ahora ya se acepta, ¿no? Que el goce no se puede contrariar, pero no vale ponerlo el goce del superior. El goce está en el placer, en la satisfacción y en el ello. Pero toda la configuración, de hecho a Freud le costó mucho, lo dividió en muchas partes, todo el superior, y vamos a tener que estudiarlo de forma, pues como lo va a introducir aquí, y luego ir hacia atrás o hacia adelante según os parezca Mm. para, no sé, para poder ver lo que a mí me parece que es el uno en Freud. Para mí el uno en Freud es el inconsciente. Ujú. Lo unbewusst. No, nunca renunció a él. No sé si estuvo, de hecho sí que estuvo. Sí que estuvo dándole vueltas cuando encontró la palabra de Grodeck, el ello, pero aún así le dijo a Grodeck, voy a quedarme con el inconsciente. Más o menos dicho con... Y con el ello también, ¿eh? Mm. Eso hay que pensarlo, porque el hombre podría estar muy enfermo, pero su lucidez fue terrible, porque del 23 hasta Moisés y la religión monoteísta queda mucho tiempo. Oh, Sí. El término estuvo ello muy... lo toma Freud de Grodeck de una obra que se llama El libro del ello y que son unas cartas que dedica a una dama, ¿no? Para contarle de sus investigaciones sobre la noción de ello. Y ahora a ver si logro ubicar, un fragmento que es muy divertido, sí, aquí está. Que Freud, en la carta del 29 de mayo de 1921 Freud le lanza esto a Grodeck.
Le dice, si fuera 15 años más joven, el mismo diablo no me hubiera podido impedir colgarme de su cuello por unas semanas y observar cuáles son sus artes, como antes hice con Bernheim. Es decir, me parece que es muy interesante, ¿no? Que Freud podía captar en alguien un punto y ir detrás, ¿no? Es a Grode a quien Freud le supone unas artes que causan su interés, ¿no? Eh, Lejos de toda posición infatuada. Sí, fíjate. Playa. Em, Voy a marear un poco. Bueno, por poner un poco de estructura, no me refiero a... Me refiero al espacio del serial uno, que es como se va a llamar a partir de ahora hasta que nos aclaremos. Em, Cuando volvamos de Navidad seguimos con el Yori y el Ello. Pero cuando digo que voy a marear es que insisto un poco con aquello que encontramos de la defensa y el goce. Ujú. Y ahora me cobra más interés por la cuestión de lo reprimido desde ahí. Es que yo pienso que, lo he dicho antes, no hay forma, ¿eh? O sea, a mí no, o sea, yo borraría el término reprimido del diccionario Por psicoanalítico eso, para para que la disolver gente deje de eso. hablar de eso. Porque Eso con lo es. bonito que queda defensa, Eso es. Con esa intención justo lo digo. con lo bonito que queda defensa, que además el último texto de Freud, uno de los últimos es escisión del yo en el proceso defensivo. No dice en el proceso reprimido, dice en el defensivo. Eso es. Con lo bonito que queda defensa, tenemos que estar todo el tiempo de que te pego con lo reprimido, que yo no sé. Es algo que parece ser que hay gente que aún tiene la esperanza de que siendo consciente o inconsciente vaya a haber una cura. ¿Una cura de qué? Porque en psicoanálisis también hay que preguntarse de qué se cura uno. Ujú. Probablemente, yo pienso, probablemente es una idea a estudiar, sea del malestar, no de su modalidad de goce para hacerla un goce diferente o hacer un apaño en su cabeza diferente para hacer lo mismo. La satisfacción, pero del malestar, sí. Hay casos que yo he escuchado no me acuerdo de los textos de Miller, la urgencia. Una persona va a análisis muchas veces aparece con urgencia. Y cuando viene con urgencia, lo que hay es un malestar. Ujú. Claro. Entonces ahí es una cosa de esas. De hecho, el asunto es más gordo, en mi opinión, porque en la página 5 Strachey habla de las circunstancias históricas del origen del psicoanálisis como vinculadas al estudio de la histeria, ¿no? Y Mm. entonces allí dice que fue esa circunstancia histórica, esa casualidad del trabajo con la histeria, lo que le llevó a Freud a formular la hipótesis de la represión. Y allí dice, o en términos más generales, la defensa, a Claro. propósito del comentario de Laya, ¿no? Como función psíquica. Pero después va a decir, a todas luces íntimamente ligada a estas hipótesis estaba la cualidad de conciencia. Cualidad, es decir, estamos en lo descriptivo, filosofía, etcétera. Dice, y no era difícil equiparar la parte reprimida de lo psique con lo inconsciente y la represora con lo consciente. Bueno, uno se puede preguntar, una vez que lo consciente ya no es la instancia que reprime, qué sería lo que reprime? Es decir, lo ubicamos en el yo y el principio de realidad, es decir, o lo ubicamos en el superyo, este, como una modificación o una parte específica del yo. Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque deja de estar ubicado en la conciencia. No, claro, Que claro, sí, pero si La conciencia más justamente pero bien cuando, tendría... si te he dicho al justamente final que no te... cuando digo buscar la cuestión de la defensa, es lo que he dicho antes, ese punto
de desalojo de lo que a uno le impide encontrar la satisfacción. Mm. De ese lado planteo la Sí, investigación. sí, 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 No sí, del estoy lado, de acuerdo. Yo aquí muchas veces cito para que veáis cómo la conciencia es inconsciente, cito el ejemplo del hombre de las ratas. mm, El hombre de las ratas le va a Freud y le dice que es culpable. No sé de qué le dice que es culpable. No me acuerdo, que no me acuerdo de qué. Y entonces Freud le dice, sí, sí, usted es culpable. Debe un dinero y todo el rollo, ¿no? Dice, y aquel se queda así, dice, bueno, por de fin la me han óptica, reconocido. ¿no? Dice, me han reconocido a mí que soy culpable. Dice, lo que pasa, dice Freud, es que no sabemos de qué. Porque lo que usted dice que es culpable no lo calma, pues vamos a averiguar de qué. Si a Hegel le da por escribir la dialéctica, nos podemos preguntar por qué escribió la dialéctica y no otra cosa. ¿Que escribió la dialéctica? Sí. No sé si escribió la dialéctica, la fenomenología del espíritu, no sé qué, porque me dio. Pero nos podemos preguntar por qué escribió eso y no otra cosa. En ese aspecto es lo que dice de los filósofos, que es tal cual, que hace eso y no otra cosa. Mm, No, no lo sabemos. Es que, claro, usted lo sabe. No, señora, aquí el sujeto supuesto saber no va a estar. No, es así. ¿Se ha hecho eso? ¿Pable? Sí. ¿Lo ha escrito? Sí. Pero el por qué no sabemos. En ese aspecto es en el que la conciencia es. No sé si atreverme, ya que estamos acabando y me tengo que ir al médico. Una, lo de la frase del, no sé si comentar o dejarlo para la próxima, de lo que está tan de moda con la corrupción. Pero eso ya va del superior. ¿Eh? Eso ya va del superior y ahí nos tenemos que remitir a Freud escribiendo a Einstein el porqué de la guerra y a textos que tienen que ver con eso. Yo creo que mejor, por decirlo, no decirlo, lo dejamos para el próximo o lo digo ahora o lo introduzco, lo que queráis. Hay gente que ya Si quieres, lo suéltalo conoce. y queda como un abreboca Sí. para el Por trabajo sobre el ejemplo, super yo, ¿no? un ejemplo. Un ejemplo porque muchas veces decimos la clínica, pero bueno, la clínica psicoanalítica, a mí no me gusta decir clínica psicoanalítica, me gusta decir la experiencia psicoanalítica, más que clínica psicoanalítica. La corrupción. La corrupción es una cosa que, ay, no sé qué, tienen miedo los partidos, vamos a descender en las encuestas, para arriba, para abajo. ¿Qué pasa con la corrupción? Con la corrupción pasa que es algo que, voy a hablar o sea, estoy hablando del inconsciente. Todo el mundo, cuando empieza a despotricar de la corrupción del otro, es porque le gustaría, esto es muy freudiano, ser ellos los que han acumulado dinero en paraísos fiscales o los que tienen la riqueza que sea. O como me apuntó el otro día, no, porque quiero pegar el paso más arriba. Eso sería del yo, ¿eh? Reprimido del yo. Yo quiero ser eso que digo que hoy debo. Del superior, cuando aparece un estado corrupto. Ahí no hay uno, aparece una figura que se llama autócrata. Y ahí la gente se enfada todavía más. ¿Por qué se enfada todavía más? Porque sabe que si lo otro a lo mejor puede acceder, porque es uno, ahí estamos en la ley de los hermanos, son muchos. Y en esos muchos no se va a incluir. Y entonces ahí se enfada más. Esa es la modalidad de goce que según Freud existe en, y comenta a Einstein leerlo en El porqué de la guerra. Esa sería para mí la superioridad. O como dice Goyo, que me lo apuntó muy bien, o el goce de ser la víctima. mm. La satisfacción en considerarse la víctima, añade ahí algo si quieres, que Sí, también podría que ser. quizás también es una posición sádica, lo diría así, ¿no? A veces la posición sádica se esconde detrás de la víctima, pero bueno, Entonces, habría claro, muchas modalidades, ¿no? Lo importante es que es la forma en la que cada uno encuentra de... eh, a mí claro, hay un término que me acompaña hace algún tiempo que Freud reservaba para el síntoma. Y decía, es una formación de compromiso.
Es decir, que nosotros podemos casi decir con Miller un arreglo, ¿no? Una manera de satisfacer a a dos amos, lo voy a decir así, ¿no? Como lo decimos en lacanés. Pero que yo creo que es importante en todo caso que una formación de compromiso que está en la base del síntoma es un intento de obtener una satisfacción que burle a la censura. Mm, de acuerdo. Y para eso la posición de víctima a veces es muy buena, ¿no? Porque nadie lo va a culpar. Es lo que pasaba con las parálisis histéricas. Nadie iba a decir es culpa tuya, aunque algunos sospechaban que mentían, digamos, ¿no? Decían es que mienten, pero Otra cosa que en la preparación de este texto hemos barajado, por lo menos yo lo he comentado con alguien, no me acuerdo con quién, es que a mí, yo ya me he cansado también de la frase esa de cuando despertamos seguimos durmiendo despiertos. mm, Ese es Virginia Woolf, creo, ¿no? Porque da igual. Ah, Es ok, decirte que si el funcionamiento es inconsciente, es que da igual. claro. No se va a abrir ningún abismo para que aparezca ahí la verdad. Ay, yo en la pesadilla, la verdad hablo. No lo creo. Creo es que omnipresente, no es de las aperturas de no sé qué, en fin. Eso en todo caso cabría preguntarse si es para los reprimidos. Quizás sea para los reprimidos, pero y igual para los reprimidos sí que es, pero claro, reprimido es un trocito, si os dais cuenta, tan pequeño, porque hasta en la... O sea, si a mí me dijeran el desplazamiento de los afectos, diría, vale, al de la corrupción le entra la ira, porque no puede ser el que tenga los dineros en el paraíso fiscal. Pero eso así no lo puede decir, porque no, porque tiene que... Pero es que eso entramos en la negación. Por eso no me gusta la represión. Prefiero la defensa con la negación, la desmentida y todo el desarrollo y desglose que hace Freud con todos los mecanismos que hay ahí. No sé si llaman los mecanismos, pero con todo lo que hay ahí. Entonces, por esa parte me parece que os animo yo creo que es- va a seguir, porque creo que lo puedes seguir haciendo tú, por favor, José, la segunda parte también, Sí. ya que has hecho la esto, primera, a propósito de pero lo que leerla. mencionabas, quería volver a traer el final del capítulo 2, donde dice, no solo lo más profundo, también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Bueno, esto tiene unas implicaciones tremendas, porque lo más alto en el yo, ¿qué quiere decir? ¿No? No es lo profundo, no es el núcleo no solo es el núcleo del yo lo que estaría inconsciente, también lo más alto, ¿no? Pero lo pone como opuesto a lo profundo. Sí, pero lo que viene a marcar es que el yo es una instancia inconsciente, no Mm, solo en lo profundo, también podemos decir en lo superficial, eso en lo es, exterior, que en es lo con lo que exterior. define Mm, el yo, ¿no? Y ujú. en ese sentido, bueno, todo sería inconsciente, lo cual no quiere decir que todo sea reprimido, y ahí hay Eso. un matiz. Vale. Vale. Por ejemplo, una cosa que es también, o sea, los actos, por ejemplo, la negación. Cuando alguien dice, no, esta no es mi madre, de ejemplo freudiano. Vamos, muy mal analista o un analista, no sé cómo, decir, ya es tu madre. La persona, si ya con el mismo hecho de decir no es mi madre, ya está, el Mm, funcionamiento es inconsciente. mm. Sí, No hace falta ni... no tendría nada que ver ni con un lapsus, ni con un sueño, ni con nada de nada, eso. nada. No hace falta ni que te lo apuntes, ya está, ya has sabido, ya lo sabe esa persona. O sea, no hace falta que le digas, estás negando, lo ves, no sé qué. Mm. Tú te resistes, que también lo pone por ahí. Dice la resistencia de la cual el enfermo, que Freud decía así, nada sabe. Claro que no sabe nada. Tú te resistes, pues claro que me resisto. Si estoy buscando cómo colarte esto, ¿cómo no voy a resistir? ¿Qué vas a decírselo encima? ¿Ya que te diga que te analizas tonto?
Por eso es ocurre. importante lo que yo les decía, la diferencia Yo entre el y me tengo pensamiento que marchar que tengo inconsciente. médico y ya os veo. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad, que yo sí que digo feliz Navidad, próximo año y todo lo que haga falta. Y no, y bueno, me voy que tengo muchísimas Adiós. cosas. Pondremos Un las besito. fechas, Teresa. Chao. Así es. Adiós, felicidades. Sí, yo solo quería añadir una cosita que se los leí antes, la diferencia entre el pensamiento inconsciente y el preconsciente. Es decir, el pensamiento inconsciente, siguiendo a Freud, es el que se consume en algún material que permanece no conocido, Mm, mientras que el preconsciente es el que se añade con la representación palabra. Es decir, me parece que es muy importante, porque precisamente cuando se añade la representación palabra, estamos en el preconsciente. Lo inconsciente claro. está siempre en lo que permanece no conocido. Siempre hay algo que permanece no conocido. Entonces siempre hay algo del orden del inconsciente, lo diría así. No conocido que no Ya, es sinónimo de descifrable. Ujú. que ya no es la conciencia, lo ha dicho Freud así, ya no es la conciencia la cualidad que nos permite distinguir qué sería lo inconsciente, porque eso sería entender lo inconsciente como descriptivo, Eso ¿no? es. Ni tampoco es suficiente lo reprimido, es decir, Eso sino que hay es. que ir hacia el inconsciente no reprimido. Pero bueno, nada, yo también me voy a retirar. Muchas Vale. Bueno, gracias. Que tengan Feliz una Navidad. feliz Muy Gracias, Navidad a José. todos. bien. Feliz Gracias, Navidad. José. Feliz Chao. Navidad. Eh, Feliz Navidad. chao, chao. Chao.